Buenas noches, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz y con bendición. Gracias a Dios porque ya estamos a mitad de la semana. Espero que se encuentren bien y al lado de su familia y pues en las labores diarias, en el quehacer diario. Es una bendición que nos puedan acompañar, que usted pueda apartar este tiempo para poder estudiar y meditar en la palabra del Señor. Inclinemos nuestro rostro en esta noche y pidamos la dirección de nuestro buen Dios para que Él nos pueda dirigir. Padre Santo, te adoramos y te glorificamos, Señor, en esta noche y rogamos que nos puedas dirigir, que nos puedas ayudar, Señor, a entender, a comprender, Señor, tu palabra. Necesitamos, Señor, que nos dirijas, Padre eterno. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada. Señor, guíanos, dirígenos, háblanos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, tu palabra. Bendice a cada uno de aquellos hermanos que nos están escuchando y viendo en este momento. Guárdales y protégeles. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, mis queridos hermanos. Es un privilegio que nos puedan acompañar esta hermosa noche. He titulado el mensaje Reunión Familiar. Y quiero que meditemos un poco en el capítulo 18. Vamos a ver algunas cuestiones interesantes. En el capítulo 18, hermanos, se habla del suegro de Moisés, este hombre llamado Jetro. Regularmente cuando se habla de esta historia, hermanos, se habla sobre el tema de delegar. Vamos a ver en el desarrollo de la historia cómo es de que se encuentra, o observamos a un Moisés cansado, un Moisés que tiene que hacer todo, y el suegro le da un magnífico consejo, ¿no? Que es: tú tienes que delegar. Y regularmente, mis queridos hermanos, este tipo de mensaje se ha dado, pero hoy me gustaría poder observar algunas otras cuestiones interesantes. Como les mencioné hace un momento, Jetro, el sacerdote de Madián, y su suegro, que es suegro de Moisés, ha escuchado acerca de lo que Dios ha hecho. Y quiero que me acompañen, por favor, al versículo 1. Estamos en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Y la palabra de Dios dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Habían escuchado de lo que Dios había hecho. Parece ser, hermanos, que la esposa de Moisés, esta mujer llamada Séfora, había sido despedida por Moisés y que había estado viviendo con su padre y con sus dos hijos. Leamos los versículos del 2 al 4. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Ahora envía un mensaje y van a visitar a Moisés, que se encontraba acampando junto a la montaña de Dios. Versículo 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto,
donde estaba acampando junto al monte de Dios. Esta reunión familiar enmarca la historia del Éxodo. Mientras Moisés fue llamado y alejado de su familia para liberar al pueblo de Dios, y ahora que la liberación fue completada, él se reúne con su familia. Por eso es que le he titulado Reunión Familiar. Anteriormente hemos mencionado a Gersón, el hijo de Moisés, y su nombre suena a la palabra hebrea un extranjero ahí. Y es probable que su nombre haya sido una forma en la que Moisés expresó que Egipto se había convertido en una tierra ajena para él y que Madián se había convertido ahora en su hogar. Probablemente por eso le puso a su hijo Gersón. En Éxodo, hermanos, capítulo 18 y versículo 4, dice el texto: y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Este texto entonces nos presenta al segundo hijo de Moisés, llamado Eliezer. Su nombre significa mi Dios es ayudador. Moisés explica: el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Faraón. Quizás, hermanos, Eliezer fue concebido antes de que Séfora regresara a su padre, pero nació después de su partida. En tal caso, esta es la primera oportunidad que tiene Moisés para nombrar a su hijo, por lo que su nombre marca toda la ayuda que Dios le ha dado durante todo este caminar que hemos observado aquí en el libro de Éxodo. Y probablemente es que por eso Moisés le llama a su hijo Eliezer, que significa entonces mi Dios es ayudador. Siempre en el capítulo 18 y en el versículo 11 dice el texto: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Aquí regresamos nuevamente con Jetro, y Jetro, hermanos, concluye uno de los temas principales de la historia del Éxodo: que Dios se está revelando a través de su juicio contra Egipto. Después, hermanos, leemos del versículo 13 al versículo 17 y dice lo siguiente: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. No está bien lo que estás haciendo, Moisés. Moisés estaba llevando, hermanos, toda la carga del pueblo. Imagínense, él tenía que escuchar todos los problemas, todos los conflictos. Era parte de su trabajo, y probablemente hay un Moisés ya muy agotado, y por lo tanto entonces Jetro le dice que no está bien que haga eso. Existen diversos enlaces, hermanos, entre la historia de los amalecitas en el capítulo 17 y la historia de Jetro en el capítulo 18. Por ejemplo, en el capítulo 17 y versículo 8
los amalecitas, como lo vimos hace 8 días, los amalecitas llegaron y atacaron. En el capítulo 18, del versículo 5 al 7, llegó Jetro llegó y saludó. Entonces aquí vemos, hermanos, estas similitudes. También en el capítulo 17 y versículo 9, como en el capítulo 18 y versículo 25, los hombres son elegidos para trabajos específicos. Es interesante porque hay una elección de hombres en el capítulo 17 y también hay una elección de hombres en el capítulo 18 para algunos trabajos específicos. También en el capítulo 17 versículo 12 como en el 18:13, Moisés se sienta a juzgar. Es interesante observar esto. En ambos episodios, hermanos, Moisés comienza su juicio el día siguiente. ¿Se acuerda de eso? El día siguiente. Lo vemos en el capítulo 17, versículo 9, y también en el capítulo 18 y versículo 13, que menciona esto el día siguiente. Y dura todo el día hasta el atardecer. Dice el capítulo 17, versículo 12, y también el capítulo 18, del versículo 13 al 14. Tanto entonces, hermanos, en el capítulo 17, versículo 12, como en el capítulo 18 y versículo 18, se nos dice que Moisés se cansó y requería de asistencia. ¿Se acuerdan que cuando Moisés tenía la vara, hermanos, esa vara que le había dado Dios, llegó un momento en el que se cansó? Y también observamos lo mismo en el capítulo 18. En el versículo 18 dice: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, le dice Jetro. Indiscutiblemente, Jetro era un hombre sabio y le estaba dando un buen consejo a Moisés, diciéndole: tú no puedes hacer todo el trabajo, tú tienes que delegar, tienes que escoger hombres, tienes que delegar el trabajo. Y creo yo que eso es importante. Dios, hermanos, rescató a Israel de Egipto para que su nombre fuese proclamado en toda la tierra. Y ahora su nombre está siendo proclamado en todas las naciones. Es interesante, hermanos, porque los juicios que se desataron en contra de Egipto, las maravillas que Dios ha hecho con su pueblo, han sido tan grandes, hermanos, y maravillosas, que vemos que otras naciones están conociendo el nombre del Señor. Es interesante, mis queridos hermanos, cuando Jetro dice en el versículo 1, estamos en el capítulo 18, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Las naciones, hermanos, alrededor se estaban enterando de cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hermanos, nuevamente estamos hablando, lo he dicho, de una potencia mundial en este tiempo. Egipto no era, hermanos, no era cualquier país, no era cualquier nación. Estamos hablando de una potencia mundial. Pero lo que Dios había hecho era tan grande y tan maravilloso, que vemos entonces de cómo los que estaban alrededor, las otras naciones, se habían enterado de las cosas que Dios había hecho con Moisés. Se estaban, hermanos, entonces cumpliendo los propósitos de Dios.
¿Y cuáles eran los propósitos de Dios? Es decir, que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Y esto es importante, mis queridos hermanos, porque este era uno de los objetivos, que el nombre de Dios fuera proclamado por toda la tierra, que toda la tierra, hermanos, conociese este nombre. Quiero que me acompañe al capítulo 9, siempre del libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, y esto es clave, mis queridos hermanos, esto es muy importante porque dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Y eso se estaba cumpliendo. Lamentablemente, hermanos, creo que fue algo que no entendió el pueblo de Israel. Por supuesto que ellos fueron, hermanos, escogidos por Dios. Ellos fueron apartados como pueblo. Pero no entendieron, hermanos, de que ellos ellos tenían que proclamar el nombre de Dios para todas las naciones. Y creyeron que este era un Dios exclusivamente para ellos, para nadie más. Y en esta noche vamos a observar algo interesante, mis queridos hermanos. Es interesante porque la palabra proclamado en el capítulo 9, versículo 16, es la misma que se traduce como contó. En el versículo 8 dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Es interesante lo que observamos nuevamente en el capítulo 9, hermanos. Ahora lo observamos en el capítulo 18, cuando dice que Moisés le contó. Porque esto era lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Tenía que proclamar quién era Dios. Que las demás naciones, hermanos, conocieran el nombre de Dios. En múltiples ocasiones, Dios dice que las personas sabrán que Él es el Señor como resultado del Éxodo. Lo vemos en el capítulo 6, versículo 7, capítulo 8, versículo 10, el capítulo 9 que acabamos de leer también en el versículo 29, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, capítulo 14, versículo 4 y también el versículo 18, vemos de que sabrán que Él es el Señor como el resultado de Éxodo. Esa misma palabra, hermanos, sabrán, es utilizada por Jetro. Él sabe del Señor porque el Señor rescató a su pueblo de Egipto. El versículo 10, hermanos, dice lo siguiente: y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Bendito sea el Señor, dice, que los libró de la mano de los egipcios. Dios rescató, hermanos, a Israel entonces de Egipto para que su nombre fuese proclamado en toda la tierra. Y ahora su nombre está siendo proclamado en todas las naciones. La respuesta, hermanos, de Jetro contrasta con la de las personas de otras naciones. En Éxodo capítulo 15, hermanos, el versículo 14 y 15, dice que las naciones temblarán y se llenarán de terror al escuchar lo que aconteció y al encontrarse con el pueblo de Dios. Por el contrario, vemos que Jetro se alegró de saber
que el Señor había tratado bien a Israel y lo había rescatado del poder de los egipcios. El versículo 9 dice de la siguiente manera: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de la mano de los egipcios. Al haberlos librado de las manos de los egipcios, dice que Jetro se alegra. Él está alegre, hermanos, de enterarse como Dios entonces ha manifestado su mano de poder y ha liberado a su pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuál es el resultado de que el nombre de Dios sea proclamado a las naciones? Jetro, dice el versículo 12, mis queridos hermanos, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos. Y este texto es muy importante, y esto me gustaría enfatizar, hermanos, en esta noche. Versículo 12: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí se puede observar algo interesante. Podríamos decir, hermanos, que hay una convivencia entre judíos y gentiles. Son unidos por un sacrificio para comer juntos en la presencia de Dios. Y esto es algo muy interesante, hermanos, que podemos observar. Judíos y gentiles, podríamos decir, que están comiendo juntos. Y este, hermanos, creo yo que es el clímax del Éxodo. Hasta ahora hemos visto a una persona pisando tierra santa. Hemos visto plagas espectaculares de sangre, de ranas, de moscas y granizo. Observamos, hermanos, la muerte de cada primogénito egipcio. Hemos observado la columna, una nube y fuego que conectan la tierra con el cielo. Hemos visto un camino en medio del mar con murallas de agua a cada lado. Presenciamos, hermanos, el maná que descendió del cielo. Pero el clímax de todo este maravilloso drama es una comida. Una comida en la presencia de Dios, a la cual están invitadas las naciones. Y este, hermanos, es el clímax, porque esto es lo que permanece. Los dramas, hermanos, van y vienen. Después solo son recuerdos. Pero la comida es interesante porque continúa. La presencia de Dios, hermanos, es continua. El éxodo nos señala hacia un mayor éxodo, hacia un mayor acto de liberación, que eso es lo que quiere decir éxodo, hermanos, y nos está apuntando, señalando que viene un mayor acto de liberación del pecado y de la muerte a través de la muerte y resurrección del Hijo de Dios, a través de Jesús. Aleluya. Ese es el acto, hermanos, de liberación más grande. Y el clímax del gran éxodo es un banquete eterno. Personas, hermanos, y en aquel solo nos podemos imaginar con esta mente finita, hermanos, que un día todas las personas estarán reunidas de todas las naciones por medio de la sangre de Cristo para comer en la presencia de Dios. Y ese momento continúa para siempre. Madianitas e israelitas son reunidos para comer en la presencia de Dios. Pero eso no duraría mucho tiempo. Más adelante los madianitas conspirarán contra Israel y lo explotan y lo oprimen, dice el libro de Jueces, capítulo 6 y versículo 7.
De la misma manera, hermanos, en la actualidad existe mucha tensión entre personas de diferentes naciones. Lamentablemente, hermanos, hay guerras entre las naciones. A nivel personal experimentamos el racismo, los prejuicios, la desconfianza. Pero alrededor del mundo existen comunidades de luz. Gloria a Dios por esto, porque donde las naciones son reunidas por el sacrificio de Jesús para comer juntos en la presencia de Dios. Este momento, hermanos, es replicado cada vez que las personas de las iglesias comen juntas. Y con esto voy concluyendo en esta noche. Miramos hacia el pasado, miramos hacia el éxodo y miramos hacia el futuro, hacia ese banquete eterno. Mientras compartimos, hermanos, el pan y el vino, las diferencias entre nosotros son borradas. Ya no hay diferencias. El sacrificio de Cristo nos une y el fruto de ese sacrificio es un banquete en la presencia de Dios. No vemos plagas ni señales milagrosas todas las semanas, porque era solo un medio para que la mano del Señor fuera manifestada y las naciones pudieran observar lo que Él estaba haciendo. Lo que obtenemos es el objetivo de estas cosas. ¿Y cuál es el objetivo de estas cosas? Un banquete en la presencia de Dios, al cual están invitados todas las naciones. Aleluya. Están invitados todas las naciones. Esto es maravilloso. Porque Dios no ve nuestro color de piel. El Señor no ve si somos gorditos, flaquitos, si nuestra cuenta en el banco está llena. El Señor lo que ve es aquellos que han entregado su vida a Jesús, que le han entregado su vida y su corazón y que de ahora en adelante viven para Él. Ojalá que podamos entender esta maravillosa verdad, que un día estaremos en la mesa de Jesús, en el banquete con Él, en su mesa, como Él dijo, en mi mesa, en mi reino. Y qué glorioso, mis queridos hermanos, este maravilloso evangelio, el cual nosotros proclamamos, predicamos, enseñamos. Lo tiene que conocer la gente, lo tiene que escuchar. No nos podemos quedar callados. Dios es bueno y maravilloso. Y ojalá que nosotros podamos ser canal de bendición para muchas personas. Que no nos quedemos callados, sino que proclamemos el evangelio. Que proclamemos de Jesús, que solo en Él hay salvación. Es interesante, mis queridos hermanos, porque vemos de que hubieron holocaustos, hubieron sacrificios, hermanos, aquí cuando llegó Jetro, cuando tuvieron esa convivencia, cuando comieron. Nuevamente volvemos a entender que no es por nuestras obras, sino que es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por tu amor y tu fidelidad, por tu bondad. Señor, porque cada día aprendemos más de tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a poder meditar en ella y a poder ser obedientes, Señor, a llevarla en práctica. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio, a no quedarnos callados, sino que la gente pueda conocer de ti, Señor. A proclamar tu evangelio, que nosotros podamos ser vasos útiles, Señor, en tus manos. Señor, gracias por cada uno de aquellos hermanos que hacen el esfuerzo, que apartan este tiempo, Señor, para poder estudiar tu palabra, para reflexionar, Señor, en ella. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Guarda a mis hermanos, Señor, de todo virus, de toda enfermedad. Guárdales, Señor, en sus trabajos, aquellos que tienen que salir a trabajar, Señor. Guárdales, protégeles. Y, Señor, que podamos concluir esta semana con paz y con bendición. Señor, danos descanso, danos reposo. Gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden visitar en Facebook, ahí nos encuentran como Ministerio Renacer. También en Instagram, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, suscríbase, denle like, también active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis amados hermanos, que tengan una feliz noche, que puedan descansar, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.